Buenos días, tardes o noches. Este es el video 4 de programación. Vamos a ver en esta sesión los algoritmos computacionales. Veíamos en la anterior los algoritmos comunes, que son algoritmos pues básicamente que permiten resolver problemas o solucionar situaciones comunes. Veíamos que las simples recetas son algoritmos. También por otra parte, el poner las instrucciones para armar un mueble o llevar la rutina diaria es un algoritmo común. Pero por otra parte también tenemos los algoritmos computacionales. Les pongo una breve introducción ahí, que básicamente es un algoritmo, pero tiene la diferencia que en este caso hay que pensar paso a paso todo lo que vaya a desarrollar una computadora. Quiere decir que en un algoritmo común, si vamos a pensar los pasos para que los desarrolle un ser humano, como toma cierta pieza, colócale tal tornillo, utiliza el desarmador plano o el desarmador Phillips, y estamos dándole las indicaciones a un ser humano. La persona tiene un razonamiento y por lo tanto puede entenderlo más fácilmente sin ser demasiado específico. Pero en el caso de los algoritmos computacionales, hay que tener en cuenta que lo va a desarrollar una computadora. Y pues la computadora es la que va a ejecutar cada uno de los pasos mediante el ser humano. Y vamos a ver ciertos ejemplos en donde podemos utilizar los algoritmos computacionales. En los algoritmos computacionales vemos que siempre que se va a crear una aplicación o un programa, es necesario crear primero o pensar el algoritmo, ya que se pudiera decir que lo estamos planeando, estamos pensando paso a paso que va a desarrollar esa aplicación o ese programa. Y pues es necesario tener en cuenta cada uno de los pasos a desarrollar, ¿ok? Y les pongo algunos ejemplos que pueden relacionar más fácilmente con un algoritmo computacional. Un sistema de calificaciones. Imagínense un programa en el cual un docente, un maestro, puede calificar ciertos trabajos, ciertas actividades y el alumno ver la calificación final o el promedio que va a obtener. Es ahí donde hay que pensar a detalle cómo se va a desarrollar esa evaluación, cuál va a ser el porcentaje que se le va a asignar al examen, a las actividades, a todo lo que sea necesario para ese sistema de calificaciones. Otro ejemplo puede ser una máquina que registra a los empleados. Imagínense una empresa en la cual cada empleado que vaya a salir a su hora de comida o salir por alguna situación en especial, pues tiene que registrar una salida para saber cuánto es el tiempo que está fuera y cuándo es el tiempo que está dentro de la empresa. Imagínense que nada más llega una persona, registra su entrada, se va y ya, y le pagan. Pues eso no sería justo y por lo tanto los sistemas, los programas nos permiten, nos ayudan tener ese control, y es por eso que los algoritmos se tienen que pensar a detalle para ver cómo va a funcionar ese programa. ¿Ok? El siguiente ejemplo que podemos ver es una banca en línea. Las bancas en línea pues son esas aplicaciones o esos programas que abrimos desde nuestros terminales, eh, ya sea celulares, tablets, computadoras, y nos permite verificar nuestras cuentas bancarias, a lo mejor hacer transferencias. Pero ¿qué es necesario? Pues tener un usuario y tener una contraseña o una forma de reconocer que somos nosotros los que queremos entrar a esa banca en línea. Y es ahí donde el algoritmo entra, que antes de que hicieran esa aplicación o ese programa, se pensó a detalle cuál sería la seguridad para que se pudiera respaldar a los clientes
que están adquiriendo pues esa cuenta bancaria. Y por eso es muy importante tener en cuenta pues la seguridad que va a tener, ¿ok? Pasamos al siguiente punto. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, tener en cuenta que todo programa, repito, todo programa, toda aplicación, es necesario pensar un algoritmo para poder tener los pasos específicos que va a ejecutar esa aplicación, ese programa, ¿ok? Ahora sí, pasando al siguiente punto, hay que entender qué son las variables y las constantes. Las variables, pues básicamente son un espacio de memoria en donde va a guardarse información. Así como nosotros como seres humanos en nuestro cerebro tenemos una memoria temporal que lo utilizamos, por ejemplo, queremos marcar un número telefónico, no sabemos de memoria, como se dice, el número de teléfono, pero sí me lo puedo aprender por unos minutos para marcarlo en el celular o en el teléfono para hacer la llamada. Pero ahora sí, al pasar una hora o al pasar unos minutos, si alguien me llega a preguntar otra vez el número, no me voy a acordar de él. Y es ahí donde entran las variables y las constantes. En un programa funcionan así como nuestra memoria temporal, en donde un programa, si necesita cierta información del usuario, uno como usuario la introduce mediante el teclado, la pantalla touch o algún tipo de periférico, y la computadora le asigna un nombre a esa variable o a esa constante. Aquí les doy un ejemplo. Tenemos el ejemplo de nom, una variable llamada nom, que va a guardar el nombre de una persona. Entonces imagínate que tú eres esa persona que está en ese momento utilizando el dispositivo con la aplicación y te manda un mensaje, la aplicación, una notificación en la que dice ingresa tu nombre o cuál es tu nombre. Tú lo tecleas, se guarda tu nombre en esa variable llamada nom y todo el tiempo en el que tú mismo estés utilizando ese programa, esa aplicación, va a recordar la variable nom que tiene tu nombre. Si es el turno de otra persona, pues obviamente se va a sobreescribir la variable nom. Es por eso que se le llaman variables, porque puede variar el valor que tiene mientras va corriendo o ejecutándose el programa. A eso se le llama el ciclo del programa. ¿Ok? Y cada que sea el turno de una persona, esa variable nom va a cambiar de valor con respecto a la persona, al usuario que está utilizando ese programa, esa aplicación. ¿Y cuál es la diferencia de una constante? Permítame un momento. ¿Cuál es la diferencia de una constante? El propio nombre lo dice. El valor es constante. Siempre va a ser el mismo en todo momento del ciclo del programa. Les pongo el ejemplo de pi. Imagínense que van a utilizar pi en algún programa. Van a ver al final del video que hay una práctica con respecto a este ejemplo. Entonces, pi es un valor que se utiliza para sacar el área de los círculos o las circunferencias en general. Y siempre el valor es 3.1416. Son más números, pero siempre se redondea a 1416. Y es un valor constante. Así tú quieras ponerle el 4.15, por decirlo así, no es posible, porque pi tiene el valor de 3.1416. Por eso es una constante. Siempre que tú vayas a utilizar pi, va a valer 3.1416. Y si tú necesitas algo que sea una variable, permítame un momento. Si necesitas una variable y esa variable pues va a estar cambiando constantemente, es ahí donde uno tiene que pensar a detalle lo que va a necesitar. Bien,
Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto va a ser en el cual les doy un ejemplo. Ese ejemplo es con respecto a un ejemplo básico que incluye pues todos los puntos más importantes para que entiendan un algoritmo computacional. Este ejemplo, voy a cambiar del lugar esta ventanita para que no les tape ahí está bien, para que no les tape ningún texto del ejemplo. Entonces, el ejemplo es un algoritmo para sumar dos números. Quiere decir que entonces necesitamos sumar dos números y esos dos números tienen que ser con respecto a este algoritmo. Así como veíamos en el video pasado, que todo algoritmo va a tener una numeración, va a tener un inicio y un fin, y debe ser específico, pues los algoritmos computacionales también cumplen con eso, pero hay algo de diferencia. Como decía en un principio, los algoritmos computacionales deben de estar pensados con respecto a lo que va a realizar la computadora. Y la única forma en la que la computadora o un dispositivo se puede comunicar con su usuario es mediante mensajes o también conocido como notificaciones. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso y les voy a ir explicando. Paso número 1, siempre como ya lo veíamos, va a ser inicio. Paso número 2 es donde, así como en el algoritmo común poníamos los ingredientes de las recetas, en los algoritmos computacionales se ponen las variables o constantes que necesitemos. Yo les recomiendo que siempre que sean variables, les den un nombre, como ya lo decía hace un momento, un nombre similar a lo que van a guardar y le den un valor cero. El cero le estás dando a entender a la computadora que está vacío. Es como si fueras a ocupar un recipiente y te aseguras que el recipiente no tenga nada dentro para que no te vaya a afectar en el uso. Entonces, las variables que vamos a utilizar en la suma de dos números sería n1, que hace referencia al número 1 y tiene el valor 0. O sea, n1 no tiene ningún valor ahorita. n2, que hace referencia a un número 2, tienes un valor 0. Y r, que yo lo asimilo como la variable que va a guardar la respuesta o el resultado. Y de igual forma ahorita vale 0, porque no tengo todavía el resultado. En el paso 3 dice mensaje. Siempre que vayas a comunicar algo en un algoritmo computacional, tienes que ponerlo de esa forma como en el paso 3. Poner mensaje, abres un paréntesis, abres comillas y dentro de las comillas vas a poner el mensaje que quieres que le aparezca al usuario. Entonces, en este caso dice, ingresa el primer número, cierro las comillas, cierro el paréntesis y con eso termino el mensaje. Ahora, una vez que la persona vaya a introducir el número, ¿qué va a pasar con el número? Pues le tengo que dar en el paso 4 una indicación a la computadora en qué variable lo va a guardar y le indico guardar en n1, que es n1, ya sabemos arriba que es la variable donde íbamos a guardar el número 1. Siguiente paso, el paso 5, como necesito un segundo número, mando otro mensaje, pongo un mensaje, abro paréntesis, abro comillas y pongo lo que quiero que diga el mensaje. Ingrese el segundo número, cierro las comillas, cierro el paréntesis. Paso número 6, dice guardar en n2, que es la variable que estoy asignando para el número 2. Paso número 7, pongo la operación que me va a permitir obtener ese resultado. Básicamente, como yo pensé que R es la variable que va a guardar el resultado, entonces R va a ser igual a la variable n1 más la variable n2. Y eso me va a permitir que la operación
Es básicamente una fórmula, que la operación me dé el resultado. Ese resultado lo va a tener guardado en la computadora. Después, ¿qué va a pasar? En un paso número 8, mando otro mensaje y en el mensaje diga el resultado. Dice, el resultado es, si se dan cuenta, esa frase que dice, el resultado es lo único que está entre las comillas. Y fuera de las comillas, pongo la letra R, que es la variable que me está guardando el resultado. Y en el número 9 es el fin. Eso sería todo por el algoritmo, el ejemplo que tenemos para sumar dos números. Ya saben que en el video pueden pausarlo para tener más a detalle o volver a retomar los puntos. Pasando al siguiente punto y último que vamos a ver, son los puntos importantes. Hay que destacar que los puntos importantes son los mismos que con un algoritmo común. Ser lo más específico que se pueda, el único punto importante distinto es que hay que asignar todas las variables y constantes que necesitamos. El siguiente punto es que todos los algoritmos deben de llevar como primer punto inicio y como último fin. Debe estar enumerado y es muy importante que se hagan esos algoritmos porque permiten pensar a detalle y así evitar los errores. Ahora, la práctica que se va a quedar esta semana va a ser un algoritmo que permita solucionar el área de un círculo. Y eso sería todo por esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión. Que estén bien. Hasta luego.